Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal. No sin antes agradecer por el apoyo de cada uno de esta comunidad inefable que está creciendo con bases fuertes para el presente y el futuro. El día de hoy quiero enseñarte los 3 tipos de meditación más comunes y fáciles de aprender para poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Si tú ya has practicado alguno de estos modelos de meditación, deja tu comentario y cuéntanos los beneficios que has tenido en el proceso. Iniciamos en primer lugar con el método de meditación más usado en el mundo, porque es el más fácil de aprender. Inicia, como su nombre lo indica, con la guía de un agente externo, llámese radio, música, video, YouTube o podcast, quien con palabras o por medio de melodías instrumentales transporta al practicante a un estado de relajación, descanso, tranquilidad, alegría, euforia, y al final nos convertimos en receptores del mensaje. En el segundo lugar entramos en un método de mayor profundidad y es muy utilizado por personas que sufren de ansiedad, manejo de la ira, ataques de pánico y claustrofobia. Su práctica inicia cerrando nuestros ojos, tomando como base el sentido del olfato, al inhalar y exhalar por un periodo determinado a una velocidad medio suave. El aire que respiramos es el analgésico que nuestra mente y cuerpo necesita para no cometer errores, como por ejemplo cuando estamos de mal genio, cuando tenemos problemas de ira, cuando estamos así actuando impulsivamente, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, cuando estamos en sitios donde nos sentimos encerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el aire que sacamos por nuestra boca representa toda la mala energía que deseamos desechar, o como diríamos popularmente, cerramos nuestros ojos, tomamos aire, contamos hasta 10 y volvemos a empezar. Trabajando correctamente la meditación a base de respiración, logramos como resultado una limpieza mental y emocional y física, llevando a nuestro cuerpo a recuperar el autocontrol y el enfoque psicológico y emocional. Si tú ya eres un experto en los 2 métodos anteriores mencionados, hablo de la meditación guiada y la meditación a base de respiración, este método es para ti. Su nombre es la meditación a base de concentración y no es más que la meditación a base de respiración más la concentración que se maneja en la parte espiritual y que te enfoca mentalmente a tener un estado mucho mayor de relajación y sirve para las personas con depresión, estrés, para calmar el dolor muscular, para controlar la presión arterial, para motivarte espiritualmente, físicamente y mentalmente, para tu toma de decisiones, para ayudarte en tu propósito de vida, para ayudarte también a descansar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Inicia cerrando nuestros ojos y al igual que al anterior método tomamos el sentido del olfato. Nuestra respiración será muy suave, inhalando gran cantidad de aire y suavemente exhalando también muy suave. Todo por medio de nuestro olfato. Además conectaremos este trabajo de respiración con el sentido del oído, escuchando todo lo que hay a nuestro alrededor, y con el sentido del tacto, sintiendo ese aire que hemos inhalado pasar por todas nuestras articulaciones, venas, arterias, estómago, páncreas, vejiga, corazón, pulmones, músculo, hígado, riñones, por todo nuestro ser, uniéndolo al sentido de la intuición, que no es más que la percepción sensorial de nuestro cuerpo, unido a las imágenes de nuestra mente, generando así la concentración, el enfoque en ideas y pensamientos sin saturaciones de agentes tóxicos, como son algunas veces la familia, los amigos, el entorno laboral, la sociedad misma, facilitando así la desintoxicación psicológica, emocional y espiritual, porque recuerda que todos somos energía, y así como las antenas de radio o las bandas anchas de internet, nos convertimos en emisores y también en receptores de la energía misma. El verdadero problema es, al ser receptores de energía, recogemos malas influencias, no sabemos cómo desintoxicarnos de ellas, llevándonos a cometer errores, tomando malas decisiones que al final nos impiden lograr la verdadera felicidad. Si llegaste hasta el final del video, te agradezco mucho por tomarte el tiempo de escuchar la manera como yo he podido cambiar mi realidad. Te invito a que si conoces a alguien que necesita ayuda
con medio de aquellos métodos para mejorar su estado de ánimo, para mejorar su estilo de vida, te suscribas al canal y asimismo compartas este video que ayudará a más personas a poder cambiar su realidad.